Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, este es el primero de 4 videitos, más o menos creo yo que va a llevar el tiempo de la explicación. Quiero más o menos que ustedes piensen, que aguanten un poquito con la explicación como si estuviéramos en una hora de clase. Yo sé que muchos se van a dormir, como hacían en las horas de clase, pero bueno, ahora que están en la cama y pueden verlo varias veces, bueno, en el momento en que estén más despiertos, mírenlo, que me parece que puede servir para orientar el trabajo y que por ahí se pueda llegar a ser más fácil, porque les voy a pedir, primero les quiero explicar algo. No quiero hacer demasiado largo el video porque después cuesta mucho subirlo a YouTube. Así que estoy mirando continuamente el tiempo, que no se sobrepase de 15 minutos, porque si no después necesito un permiso especial para subirlo a YouTube y demás. Bueno, yo quería comentarles lo siguiente. Yo vuelvo a retomar el tema de la globalización, porque en un principio yo pensé que esta cuarentena, iba a ser de pocos días. Entonces yo pensé que si yo lo daba como un trabajo de introducción, podía volver a retomarlo en la clase como hacía normalmente y que me durara todo ese tema un mes o más de un mes, como todos los años de cuarto año lo vengo haciendo, porque una de las bases fundamentales de los temas de cuarto año es la globalización. Bueno, lamentablemente no ocurrió. Yo esperé, cada vez que el presidente hablaba, me imaginaba que esto terminaba y no. Evidentemente, bueno, los datos sobre el COVID me fueron dando la idea de que no iba a terminar todavía. Entonces, bueno, ahora me veo en la obligación de retomarlos a estos temas y en la actividad pasada me tomé el atrevimiento de darles unos textos terriblemente difíciles. Claro, yo los daba en la clase esos textos, no los modificaba nada, eran exactamente lo que yo daba, pero yo era el diccionario humano que caminaba por el aula. En este momento es bastante difícil y no es culpa de nadie, ni es porque no han buscado las palabras ni nada por el estilo. Muchas veces las palabras tienen distintos significados y estando en un texto hay que, digamos, acoplar ese significado al texto que están leyendo. Bueno, lamentablemente yo sé que fue muy difícil, muchos me lo han comentado, de que fue muy difícil, dejaron actividades sin hacer porque les parecía que eran difíciles, pero bueno, les pido mil disculpas y por eso ahora pensé en subir este video, porque de repente hay algunos términos que por ahí son difíciles de entender, pero no sé si es que son difíciles de entender. Por ahí la explicación mía les sirve para poder hacer. Yo quiero que ustedes de cada uno de los títulos señalen las ideas fundamentales, que intenten ya hacer un resumen de esto para que cuando volvamos medianamente lo tengan más claro. El proceso de la globalización es un proceso muy difícil de poder explicar si no se explica desde el punto de vista económico. Hoy pensar en la globalización solamente desde el punto de vista económico me quedo corta. No puedo pensar que la globalización simplemente es económica. Empezó con esos fines. Empezó fundamentalmente con los fines económicos, empezó con los fines principalmente de una mentalidad de comerciar entre los países, pero que en la actualidad ha llegado a todos los ámbitos. Cotidianamente, la vida de cada uno, en la cotidianeidad y en la actualidad, estamos todo el tiempo globalizados. Esto que estamos haciendo es globalizarnos, estar intercomunicándonos de otra manera que no es con la simple presencia de estar uno frente a otro. Eso es la globalización hoy en día. El adelanto de la tecnología hizo que la globalización avanzara cada vez más. Para no hacer demasiado largo el video, yo quiero comentarles que en el trabajo tienen que hacer una pequeña línea de tiempo, donde ustedes hablen fundamentalmente de cómo fueron los hechos que llegaron a este proceso. Recuerden que la palabra proceso significa conjunto de hechos. O sea, la globalización no se puede explicar por sí solita. No puedo decir, la globalización nació en el año 1991 cuando el capitalismo hace su afloramiento total y es la doctrina económica que se fortalece y renace. No puedo terminar ahí. Tengo que ir contándolo. Ya sabemos que desde la antigüedad el hombre
empezó a sociabilizar y a comerciar con otros pueblos de la antigüedad, obviamente. Los terrenos conocidos eran los del Viejo Mundo. El Viejo Mundo se lo denomina a 3 continentes: Asia, África y Europa. Obviamente quien dominaba en ese momento eran Europa, esos pueblos originarios de Europa y parte en pequeño sector también de Asia. Ellos comerciaban entre sí, comerciaban unos con otros, y el intercambio que había era muy importante en ese momento, pero no era tan fuerte ni ha dejado tantas consecuencias como pasó con el descubrimiento de América, por ejemplo. Ahí ya el intercambio era transoceánico, ya había que cruzar todo un océano para poder comerciar. Obviamente el cambio que se ha hecho de esos países europeos llegando a América fue impresionante. La matanza que han hecho de los pueblos originarios y la mezcla que ha quedado acá entre los grupos humanos es muy importante. Por ejemplo, ellos en general tenían colonias en África, los pueblos, ¿no?, de la antigüedad. En general tenían esas colonias, trajeron a esas personas de África, por ejemplo, a trabajar en las colonias que tenían acá América como mano de obra, y sin duda alguna han modificado el grupo humano que quedó en América. Por ejemplo, los descendientes de ese grupo que vino como esclavo, traído por los europeos desde África para trabajar en sus colonias en todo el continente americano, son lo que hoy se denomina la población afroamericana. Miren qué cambio importante. Ya en el siglo XVII, cuando aparece el ferrocarril y el barco a vapor o de vapor, ya otro adelanto para la globalización. Más adelante, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con la aparición del telégrafo, del teléfono y de la radio, evidentemente ya prácticamente se podría hablar de una primera globalización. La gente estaba ya comunicada de un lugar a otro y el comercio obviamente se daba con mayor facilidad, con los medios de comunicación y los medios de transporte que había en ese momento. Claro, el problema fue que después, en el año 1929, aparece una primera crisis en el mundo. Esa primera crisis, sumándole las guerras mundiales, hizo que la globalización se detuviera y que todo fuera más lento, porque las economías de cada uno de los países, al quedar empobrecidas, trataron de no perder lo que tenían localmente, por lo tanto no comerciaban con otros países. Ya la globalización económica se detuvo, fue más lenta. Además, los países después de las guerras mundiales no habían quedado muy amigos, que digamos, y también entonces eso hizo que la globalización se detuviera. Otra de las cosas importantes que tienen que marcar en esta línea de tiempo es que en el año 1973 sí se dio nuevamente otra crisis, pero ya la mentalidad y la doctrina económica para la mentalidad del momento se había modificado notablemente. Una de las cosas que pasaron en ese momento es pensar que era mejor liberar la economía, que era no quedarse protegiéndola, mejor liberarla, que pudieran todos los países comerciar con todos y así de esa manera poder resurgir de esa crisis tan importante que se dio en el mundo. Ya en los años 80, cuando yo era adolescente, la globalización ya se veía, yo la notaba. Por ejemplo, sus abuelos, seguramente si ustedes les preguntan, ya habían llegado una multinacional acá al país y yo por primera vez pude comer una hamburguesa en un lugar de comida rápida que en ese momento se llamaba Pampernick, no era McDonald's. Por primera vez empiezan a aparecer rastros de esa globalización. La música que yo escuchaba, la música de los 80, era toda música de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, todo en inglés. Yo no entendía nada, pero a mí me encantaba porque me la vendían. Era continuamente lo que se escuchaba.
en todas las radios, en todos los boliches, cuando uno iba a bailar, esa era la música que predominaba. Y obviamente, debido a esa forma que tienen de entrar en la mente de las personas y en sus costumbres, hicieron que potencias como Estados Unidos surgieran como grandes potencias realmente. Yo quería comentarles antes que la globalización va a tener su punto culminante en el año 1991. Podríamos decir que en el año 1989 ya hay algo, un hito que marca algo como que ya el capitalismo iba a ser lo que iba a resurgir y que iba a ganarle al comunismo fundamentalmente como doctrina económica. Y es la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, recuerden que no era un simple muro, sí, separaba ideologías, separaba toda la Europa occidental que era capitalista con un pedacito de Alemania que tenía la misma idea que la URSS, ¿sí? Que era comunista. Por eso después de la caída del muro de Berlín se veía venir que la Unión Soviética no iba a poder resistir con todos los problemas internos que tenían esos países que formaban la URSS. Todos esos problemas internos eclosionaron, la Unión Soviética se separó y directamente apareció el capitalismo como apoderándose prácticamente de toda la doctrina económica y la globalización firmemente apoyándolo. Bueno, acá voy a terminar el primer video que lo hice rápidamente para poderlo subir más fácilmente y espero que sirva mi explicación. Bueno, les doy un recreíto para llegar al otro video.